Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En tu mano está. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Muy bien, padre, contenta de estar aquí con usted, con nuestros amigos ahí en casita y bueno, listos para que nos platique un poco sobre el tema del día de hoy, que sin duda va a estar muy interesante. Hoy hablaremos acerca del lenguaje infantil y su desarrollo. Muy bien, yo creo que mucho que apuntar ahí en casita. ¿Qué le parece si comenzamos? Claro que sí, damos comienzo al programa del día de hoy. Bienvenidos. Amigos, como les decía, hoy hablaremos acerca del lenguaje infantil y su desarrollo. ¿Qué te parece, Mari, si presentamos a nuestra invitada del día de hoy? Claro que sí, padre. Hoy le damos la bienvenida a la psicóloga Adriana Vargas Durazo. Ella tiene especialidad en educación y es directora en un kinder. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Por compartir el tema del día de hoy. Adriana, sabemos que el lenguaje es básico en los seres humanos, por medio de él nos comunicamos. Pero en ciertas etapas de la vida, más yo creo en la etapa infantil, en ocasiones puede haber algunas distorsiones, algunos problemitas. Es precisamente lo que queremos tratar en el tema del día de hoy. ¿Qué te parece si nos das una pequeña introducción al tema que vamos a abordar para que allá en casita las personas vayan entendiendo a qué es específicamente lo que nos referiremos? Ok, claro que sí. Bueno, como lo comentaba ya el padre, el día de hoy vamos a hablar un poco del desarrollo infantil lo que es de los 0 a los 6 años, y nos vamos a enfatizar un poco más en lo que es el lenguaje. ¿Por qué estar tan al pendiente o preocupados o ocupados de esa etapa de los 0 a los 6 años? Es porque en el desarrollo infantil es cuando, a mí me gusta platicar con los papás, es cuando el cerebro del niño es como una pequeña plastilina, ¿no? Que aún hay mucho que hacer y mucho que moldear y trabajar. Ya después esto logra una mayor madurez y es más difícil el que hacer un cambio o mejorar, que claro que se puede, pero es de los 0 a los 6 años cuando es mejor y mucho más fácil el hacer una modificación o apoyar en cierta parte que el niño requiera, ¿no? Entonces, como lo comentaba el padre, el lenguaje en el niño y en cualquier ser humano es una habilidad básica, ¿no? Por medio del lenguaje es como comenzamos a comunicarnos. Y muchas veces pensamos que el lenguaje comienza cuando el niño comienza a hablar, ¿no? Ya cumplió el año y medio o ya está por los 2 años y qué pasa porque no me platica, ¿no? Y lo que me gustaría compartir el día de hoy es que el lenguaje comienza mucho antes de eso, desde el nacimiento, aunque nos parezca algo como increíble, es cuando ya comenzamos a trabajar sobre su lenguaje, ¿no? Incluso pues hay mamás, sabemos mamás que antes de nacer ya nos estamos comunicando con el bebé y se supone o se dice que hay repercusiones, ¿no? Así es, y claro que el niño te escucha y ya dicen, ay, mira, cuando le habla papá se mueve, ¿no? Porque ya comienza a identificar. Entonces, comenzar a ver qué podemos hacer y desde qué momentos comenzar a estimular qué áreas para poder llegar a un desarrollo óptimo de este lenguaje. De hecho, hay que recordarles allá a nuestros amigos en casita que cuando nos referimos al lenguaje, Adriana, no solamente nos referimos al lenguaje verbal. Los seres humanos nos comunicamos a través de otro tipo de lenguajes también, que puede ser el no verbal, a través de señas, de otras indicaciones, como un bebé, ¿no? Pero es importante también el lenguaje verbal, porque por medio de él transmitimos ideas, pensamientos, y es importante cómo ir pues en las distintas etapas de nuestra vida, especialmente lo que decías, en la etapa infantil, cómo promover que ese lenguaje pues se vaya desarrollando de una manera correcta, ¿no? Hay ciertos factores a veces, la educación, la salud, el ambiente familiar, pues que impiden una correcta desarrollo del lenguaje. Vemos niños que no hablan bien, que tartamudean, que tienen... Pero eso lo vamos a ir tratando poco a poco en el tema, ¿verdad? Claro que sí. Sí, como nos comentabas ahorita, queremos hablar del lenguaje a partir del año y medio, porque es cuando el niño ya habla. Sin embargo, el lenguaje comienza, ahorita vamos a entrar un poco con eso, comienza con el lenguaje receptivo para poder llegar a un lenguaje expresivo. Ya cuando hablamos de un lenguaje expresivo es cuando, bueno, ya el niño ya habla y se comunica de una manera verbal. Pero para poder llegar a ese lenguaje expresivo, tuvimos que haber trabajado un lenguaje expresivo. Esto es que el niño, un lenguaje receptivo,
que el niño ya logre entender lo que se comunica, que se le está diciendo. Así es, que él asocie objetos o situaciones con esas palabras que él ya puede verbalizar. Entonces, si no tuvimos ese lenguaje receptivo, va a ser muy difícil poder llegar a un lenguaje expresivo con lo que en realidad el niño está viviendo, ¿no? Todo esto empieza desde los primeros meses. A veces hablamos de estimulación temprana, pero también a veces se habla de que hay sobreestimulación, o sea, que sí y que no se puede hacer en esas primeras etapas. Ok, muchas veces, qué padre que tomas ese tema, Mari, porque muchas veces pensamos que la estimulación temprana tendría que ser para niños que tienen alguna necesidad en especial, ¿no? Siendo que la estimulación temprana es para todos los seres humanos y todos los niños de educación regular, ¿no? Porque eso nos va ayudando a darle las herramientas con las que el niño cuenta, comenzar a potencializarlas, ¿no? Y eso con lo que ella cuenta, darle más herramientas. Entonces, está en varias etapas del desarrollo del lenguaje en los niños, ¿no? Por ejemplo, desde los 0 hasta el año de edad, el niño comienza con su lenguaje prelingüístico. Esto es que el niño, por medio de arrullos, el típico cuando está con mamá, desde ahí el niño ya está comenzando a desarrollar su lenguaje, porque inicialmente él requiere tener unas bases de su parte motora para comenzar a hacer el acomodo de su boca, de su lengua, de todo el sistema respiratorio, para poder comenzar a llegar a ese desarrollo. Sí, es importante todo esto porque a veces cuando no existe un correcto desarrollo en el lenguaje del niño, en el lenguaje infantil, los padres de familia no saben qué hacer. Piensan que tal vez así tiene que ser, que así va a actuar el niño. Entonces es importante que vayamos tomando atención en ese aspecto, ¿no? Así es. Cómo van las diferentes etapas, por llamarlo así, en el desarrollo del lenguaje de esa personita. Pero ¿qué les parece, Adriana, Mari, si en el siguiente bloque continuamos hablando sobre esto? Estamos hablando sobre el lenguaje infantil y su desarrollo. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Libres en tu corazón, nace la ilusión de sentirte vivo. Libres en tu corazón, nace la ilusión de sentirte vivo dentro de un mundo mejor. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en este su programa En tu mano está. Estamos hablando el día de hoy sobre el lenguaje infantil y su desarrollo, un tema muy interesante. Hemos visto ya algunos aspectos generales y la importancia del lenguaje en el desarrollo del ser humano. Y bueno, estamos platicando con la psicóloga Adriana Vargas Durazo, y nos está apoyando un poco con ir conociendo qué es lo que el niño va ocupando en cada una de estas etapas. Si tiene alguna opinión, nos lo puede hacer llegar a través de nuestros teléfonos, ahí están apareciendo en pantalla, o a través de nuestras redes sociales, específicamente también por Facebook. Bueno, Adriana, nos platicas un poco al cerrar el bloque pasado, algunas disposiciones que el niño ocupa para el desarrollo de su lenguaje. ¿Cuáles serían algunas otras que nos pudieras ayudar para detectarlas nosotros como padres de familia? Claro. Ahorita platicábamos primeramente las disposiciones físicas, ¿no? El acomodo de su boca, su aparato respiratorio. Y de ahí viene las disposiciones mentales. O sea, que el niño ya alcance cierta maduración cerebral para comenzar a hacer las asociaciones, lo que él ve, lo que él piensa, con lo que él va a comenzar a expresar, ya sea por gestos, movimientos o por el mismo habla, ¿no? Después que el niño ya cuenta con cierta maduración cerebral, motora, es cuando comenzamos con la disposición por imitación, ¿ok? Pasa muchas veces que el niño ya comienza a querer hacer este diálogo, hablando de niños de 6 meses, 8 meses, que le hablas y a lo mejor ya te responde con una sonrisa, ¿no? Aquí ya estamos hablando de lenguaje, ¿no? Y es muy importante el comenzar a formar un diálogo con el niño. A lo mejor tú le hablas y le dices, hola mi amor, ¿cómo estás? Y el niño te contesta con una sonrisita. Esa ya es una respuesta. Lo importante aquí es comenzar a formar un diálogo. Le das su tiempo que él te responda de la manera en que lo hace, con un gesto, un movimiento,
ya te respondió y tú sigues con ese diálogo. Es una manera de estimularlo también. Así es, para que él vaya comprendiendo que siempre para cualquier manera de habla hay ciertos tiempos y ritmos, ¿no? Entonces, de esta manera ya vamos formando al niño a que por imitación vaya creando un diálogo. Va desde los ruiditos también, ¿no? Porque hay veces que es todo algo largo, ¿no? Todo un diálogo y hay respuesta, ¿no? Así es, aunque sea puro balbuceo, pero es la manera en que él ya comienza. Se está expresando, quiere algo, comunicarnos algo. Y algo como tan simple y tan sencillo que vemos de una manera en que el niño se comunica, ahí ya estamos favoreciendo el lenguaje del niño. Ahorita que hablábamos de la estimulación, decíamos, bueno, ¿cómo puedo decir que eso tan sencillo es estimulación? La estimulación es ese don que tienes como mamá o como papá de a lo mejor simplemente convivir con el niño y a lo mejor indirectamente tú estás estimulando a tu niño. Lo importante es tener ese parámetro, ¿no? De saber con qué estás cumpliendo y con qué no. Por eso lo importante es siempre como papás estar informados y saber, conocer las áreas de desarrollo del niño para saber si estamos estimulando todas sus áreas. Y tener conciencia, ¿no? Porque a veces lo estamos haciendo porque sea de manera natural, pero si tenemos conciencia podemos sacarle pues más provecho a esta práctica, ¿no? Totalmente. Adriana, una pregunta. En este desarrollo del lenguaje del niño, los papás, ¿qué podrían notar? O cuáles son los puntos rojos, vamos a decirlos, en los que el niño tal vez no está cumpliendo correctamente con esa formación, vamos a decirlo así, de su lenguaje, que hay un problema, no sé, motriz, se nos puede alertar, por ejemplo. Que puede tener los padres de familia pues para llevar al médico o a alguna terapia, no sé, al niño, ¿verdad? Ok, qué bueno que toque ese tema, padre, porque hay varios, como platicábamos, el niño es un ser con diferentes áreas del desarrollo, ¿no? Que el lenguaje, que el motor, lo cognitivo, lo social. Y muchas veces como papás o como seres humanos nos basamos en lo que es más palpable o más tangible, ¿no? Estamos buscando que mi niño ya cumplió año 4 meses y que ya camine, o que ya tiene 6 meses que se siente, ok, pero hay mucho más atrás que no estamos observando. Es importante por esto ver al niño como un ser integral. No únicamente quiero que hable, que ya hable y listo. No, aparte de su lenguaje, bueno, y tu niño ya expresa lo que siente por medio de emociones o ya comprende lo que se le está diciendo. Si el niño a lo mejor aún no comprende o no expresa, va a ser muy difícil llegar a un lenguaje. Entonces, ahí radica la importancia de favorecer todas las áreas del desarrollo para conseguir el desarrollo óptimo de esa que estamos buscando. Y cuando hablamos de encontrar, bueno, habrá una deficiencia en lenguaje, para todo hay parámetros. Muchas veces decimos, bueno, ya pasará, o más adelante lo hará. O el otro extremo, como papás pensamos, ay, ¿por qué no habla? Tiene que hacerlo ya. Para todo hay parámetros, ¿no? Y podemos platicar un poco de estos parámetros, que no quiere decir de que tiene 11 meses y ya debe de caminar, o ya tiene que caminar. No, hay niños que lo hará a los 11 meses o un niño que lo hará a los 16 meses. Que uno lo haga mejor que el otro no tiene nada que ver. Que lo haga antes que el otro. Cada niño tiene su etapa de desarrollo. Sin embargo, si hay un parámetro. Ya si pasamos de ese parámetro que platicábamos, ya hay que atender algo más. Es cuando ya los papás deben de buscar ayuda, ¿no? Así es. Cuando ya pasamos esos parámetros de ciertos meses, que el ciclo del niño pues no lo vemos que hay un desarrollo correcto, que está batallando, a lo mejor ahí sí es ya como para buscar una ayuda externa, ¿no? Algún médico, alguna terapia. Así es. Fíjate que hoy en día se ha hecho muy popular, yo más que nada aquí en Hermosillo veo que hay muchos centros de estimulación, de atención, de juego para los niños, y yo siento que más para los niños también es de mucha ayuda para los papás, la verdad. Porque pasa que tiene un pequeño retraso en una área y ya lo queremos llevar con el terapeuta, ¿no? Entonces, espérate, primero vamos a ver qué es lo que tiene tu niño y con qué cuenta. Entonces, aquí siempre hay personas expertas en el área que te pueden decir, pues no pasa nada, a lo mejor trabajando esto y esto, lo solucionamos. Con ciertos ejercicios, pues sale adelante. Antes que tener que llegar a una terapia y poderlo solucionar de esta manera. Sí, es importante que veamos eso, ¿no? Como hablar del niño o de la niña como un ser integral. No solamente es el habla, ¿no? También es el caminar, lo motriz, los diferentes aspectos que abarcan a esa personita, ¿no?
Entonces, ¿qué les parece si seguimos tocando el tema después de una pausa? Estamos hablando acerca del lenguaje infantil y su desarrollo. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Libres en tu corazón, nace la ilusión. Libres en tu corazón, nace la ilusión de sentirte vivo dentro de un mundo mejor. En tu mano está. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en su programa En tu mano está. Estamos hablando acerca del lenguaje infantil y su desarrollo. Nos acompaña Adriana Vargas Durazo, ella es psicóloga, especialista en educación. En el área de la educación. En el área de la educación. Es importante que mencionemos eso porque es un aspecto que va de la mano, ¿no? El lenguaje con la educación. Adriana, ¿qué te parece si nos hablas? El lenguaje es importante, la comunicación, pero abarca otros temas o tiene relación con otros temas en cualquier ser humano, no solamente es la comunicación verbal. ¿Nos puedes hablar sobre esos aspectos? ¿Qué es lo que acompaña también al lenguaje en el niño, en ese desarrollo? Claro que sí. Ahorita platicábamos que el niño, para favorecer su lenguaje, está relacionado con las demás áreas. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Por ejemplo, en la parte cuando el niño comienza a aprender a relacionarse. El niño se relaciona de diferentes maneras. A lo mejor cuando le quiere solicitar algo a mamá, un niño de 11 meses, ¿qué va a hacer? Va a llorar, va a hacer gestos, va a tocarla, le da un beso. Es la manera en que él comienza a comunicarse. Al comunicarse estamos hablando ahí de lenguaje y estamos hablando también de socialización, ¿no? Una simple mirada de un niño de 3 meses es una mirada social y también es una manera en la que él se comunica, ¿ok? Entonces, aquí vemos cómo el lenguaje comienza a relacionarse con el área social, ¿sí? Otra manera en la que el lenguaje se relaciona con el área motriz, es lo que comentábamos ahorita, que para poder llegar a hablar el niño va a requerir del acomodo de su boca, de su lengua, del aparato respiratorio o simplemente de todo su cuerpo. El niño cuando se expresa con movimientos, un niño de 1 año, año y medio, a lo mejor aún no logra verbalizar una idea completa. Entonces, a lo mejor arroja 2 palabras. Un niño de año y medio ya te puede arrojar mamá calle y lo va a hacer por movimientos. Va a ir a apuntarte la puerta de la calle, ¿no? Entonces, como aquí también comienza a involucrar el área motora, ¿ok? Y también entra la parte de la representación por símbolos. Aquí comienza en la edad de 2 años a los 3 años, que ya comienza el juego simbólico, ¿no? Que es una etapa que a mí me encanta y de seguro con sus hijos la comienzan a detectar. Cuando el niño ya comienza con un juego imaginativo, ¿no? Que de repente volteas y está con un trapo y un palito y dice, mamá, me estoy sirviendo café, ¿no? Entonces aquí ya comienza el juego simbólico. Que él puede hacer toda una idea sin tener el objeto físico con él. Aquí ya estamos hablando que el niño ya está trabajando con procesos cognitivos, está desarrollando su lenguaje, tomando también la parte cognitiva. Entonces, de esta manera, como todas las áreas del desarrollo, se apegan hacia su lenguaje. Adriana, en estas etapas, en este desarrollo, si no se da de la manera, vamos a llamarla así, correcta, si no hay un correcto enfoque, ¿cuáles serían las consecuencias en las diferentes etapas? Cuando el niño está más grande, la adolescencia, tal vez adulto, ¿en qué podría detonar que no haya un correcto desarrollo en el lenguaje infantil, en este caso? Ok, podría detonarse en un sinfín de áreas. Yo no te podría decir, bueno, si el niño no habla en tiempo, no va a saber escribir. Okay. ¿Por qué? Porque no puede ser únicamente esto. El niño, claro que se va a ver atrasadas esa y probablemente muchas otras áreas más, ¿no? Que puede afectar el no lograr verbalizar en tiempo, pudiera afectar al aumento de su escritura, de su lectura, de pensamiento, porque como lo comentábamos ahorita, el lenguaje le va a comenzar a favorecer a hacer este juego simbólico y comenzar a hacer ideas. Desarrollo cognitivo. Así es, Llega el punto en que el niño tiene 1 año y medio, 2 años, y ya no requiere tener ese objeto físico para poder crear una idea, ¿sí? Él ya lo piensa y lo comienza a desarrollar. Entonces, si el niño no tiene ese desarrollo del lenguaje,
va a ser difícil que pueda traer esas ideas y comenzar a desarrollarlas. Entonces, en áreas como estas son las que podrían verse afectadas si no hay un desarrollo del lenguaje general óptimo en el niño, ¿no? Ya cuando hablamos de otros factores, no sé, que el niño tartamudea al hablar, que se le dificulta expresarse, ¿pueden ser factores que tengan relación con estas etapas o son factores con otras circunstancias de la persona? Ok, pueden ser factores disposicionales y también factores que ya vienen dentro del crecimiento del niño. Como sabemos, puede ser una situación biológica con la que el niño ya cuenta, y a lo mejor algo de formación de todo su ser y que requiere cierto apoyo, o puede ser algo que simplemente mamá puede ir apoyando en todo el crecimiento del niño, ¿no? Entonces siempre vamos a contar con esos dos factores, por eso lo importante de como papás estar bien capacitados para saber en qué puedo ir apoyando a mi hijo para cuando, bueno, ya le di esas herramientas y aún sigo con este problema de tartamudeo, de la falta de pronunciación de alguna letra, ok, ya es un factor disposicional en el cual voy a buscar ayuda, ¿no? O sea, tenemos que estar entonces observando constantemente qué puntitos así como que serían los más específicos con los que pudiéramos decir, no, si requiere ya un apoyo profesional, no nomás es de que yo lo esté estimulando, sino tengo que ir con alguien a que me haga un diagnóstico y ver por dónde encaminarlo, por ejemplo. Ok, unos puntos importantes son, ahorita ya platicamos de la etapa prelingüística de los 0 al año. Cuando el niño ya presenta balbuceo, se expresa por medio de gestos, por movimientos, ahí ya podemos decir, va, mi niño cumple con esto, bien. Vamos trabajando bien. A partir de esto del 1 año y medio, 2 años, ya le decimos la etapa lingüística de una palabra, ¿no? Tu niño ya debe comenzar a expresar ideas por juegos de una simple palabra, ¿no? Quiero, leche, agua, ¿no? Y aquí entra un rol muy importante de los papás de no comenzar a adivinarle a los niños para poder llegar a la etapa de la primera palabra, ¿ok? Sabemos que el niño te voltea a ver y te hace, al garrafón de agua, ¿no? Ya sabemos. Y la mamá va ahí, quiere agua. Pero nunca le demos la oportunidad que se expresara y que quería agua. Se la ponemos fácil, ¿no? Así es. Y como yo siempre digo a los papás, la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Si no lo requiere, no lo hago. ¿Qué les parece, Adriana, Mari, si continuamos hablando sobre ese punto? Estamos hablando acerca del lenguaje infantil y su desarrollo. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos. En tu mano está, somos muchos más los que caminamos y buscamos. Vives en tu corazón, nace la ilusión de sentirte vivo dentro de un mundo mejor. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en este su programa En tu mano está. Es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax. Pensando en usted, agradecemos a las personas que se comunican con nosotros. Aprovecho para enviar saludos al Río de Sonora, a Arizpe, a Banamichi, a Babiácora, a Huepac, también a Guasabas, un saludo muy especial por allá. Y bueno, pues estamos hablando sobre un tema muy interesante, el lenguaje infantil y su desarrollo. Estamos viendo algunos puntos básicos. En el bloque anterior veíamos algunos puntitos, nos comentabas, Adriana, importantes a detectar en las primeras edades, en los primeros meses, que nos pueden ayudar a conocer si el niño ocupa un apoyo más profesional y no ya nomás la estimulación de los padres, ¿no? Y hablabas de puntos como pues el dejarlo que exprese para que llegue al punto de su primera palabra, ¿no? Que a veces los papás adivinamos y no le damos al niño la oportunidad de que se esfuerce por hablar, ¿no? Con eso cerramos. Ajá. Y que es muy común, la verdad, no me dejarán mentir, que pasa que está el niño y ¿qué dijo? La mamá, dijo que quiere esto, ¿no? Totalmente común. Pero es donde radica esta importancia, ¿no? De comenzar a dar la oportunidad y lo que decíamos ahorita de apunta el garrafón, ¿quieres agua? Ok, ¿quieres agua? No vas a esperar a que te lo diga el niño, ¿no? Pero es bien importante la frase. Así es, para que él lo vaya relacionando y lo vaya llegando a cumplir, ¿no? Aquí esta sería la segunda etapa del desarrollo del lenguaje de los niños, que es a partir de entre el 1 año y medio y los 2 años. De ahí entramos a la tercera etapa, que es el lenguaje telegráfico, le podemos decir, ¿no? Que aquí es entre los 2 años a los 2 años y medio, que es cuando el niño ya te puede comenzar a verbalizar con 2 palabras, ¿no? Que te dice, mamá, quiero,
o papá, vamos, ¿no? Que ya comienza a hacer juego de 2 palabras. Aquí es muy importante el comenzar, como lo decíamos con el juego de una palabra, a corregir de una manera repetida, pero no comenzar a corregir, a decirle, así no es, es vamos con mi papá a la calle, ¿no? Porque ahí podemos comenzar a generar una frustración en el niño. Aparte que ya entramos a la etapa esta de los 2 años, que las mamás no me dejarán mentir, que es de las etapas del niño se pues miden más. fuerzas. Así es, de medir fuerzas, que es el niño autoritario, autónomo. Entonces, sí, esa etapa comúnmente de más berrinches, ¿no? Entonces, es muy importante el medir la manera en que cómo le vamos a decir al niño o corregir, ¿no? Para no poder generar esa frustración y decir, pues no lo puede hacer y se dice de tal manera. Únicamente impulsarlo a que su comunicación sea mayor a de 2 palabras o más y corregirlo repitiéndolo únicamente. Repetir la manera correcta, como se debe Así decir. es. Mamá, Pello. Ah, sí, mi amor, ahí está el perro, ¿no? Irlo impulsando para que ya lo vaya desarrollando y creciendo a más de 2 palabras, ¿no? Y eso va a generar pues una confianza en el niño, ¿no? Así Se va es. a ir desarrollando, pues, por decirlo así, de una manera correcta. Le da la esa etapa, seguridad ¿no? de que sí lo puede expresar. Sí. Me imagino que tiene mucho que ver también el ambiente familiar, ¿no? Lo que escucha, pues generalmente en esas etapas el niño va a ir repitiendo lo que el adulto dice, ¿no? Así Entonces es importante, yo creo, ir fomentando pues esa forma de lenguaje correcta, ¿no? De expresión, de lo que quiere, de lo que desea, para que se vaya viendo una comunicación pues lo más correcta posible, ¿no? Así es, el niño aprende a hablar lo que él escucha, ¿no? Entonces siempre es muy importante ese mensaje que le transmitimos a los niños, porque es cuando se vuelven la maquinita esa de grabar, ¿no? Y todo lo que escucha en casa lo repite. es lo que va a ir a repetir. Entonces es ahí donde radica la importancia en esta edad de trabajar dentro de eso, ¿no? De ese aspecto, ¿no? Ajá. Y de ahí es cuando ya pasamos a la 4ª etapa del lenguaje dentro del desarrollo infantil, que es la etapa de la simbolización, lo que platicábamos ahorita. Ya el lenguaje del niño ya comienza a simbolizar con lo que él piensa, ¿sí? A lo mejor en un momento vio una película y vio que estaba el dragón tirando fuego y a la media hora lo ves y él está jugando con sus manos a que el dragón tira fuego. Y algo padre de esa etapa es que después de que el niño pasa del juego simbólico, llega al juego lógico imaginativo, ¿ok? El juego lógico imaginativo, que es dentro de los 3 años ya, el niño sigue con este juego simbólico de inventar lo que hace, pero ya es con lógica, ya es algo verdadero, ¿no? De que juega que la mamá está limpiando la cocina y que luego va y recibe al papá, ¿sí? Ya va hilando historias a nivel cognitivo van a favorecer a su lenguaje. Es importante todo esto porque a veces, pues como padres de familia, no tenemos tanta conciencia de eso, ¿no? Vemos el desarrollo del niño sin notar a veces algún retraso, alguna deficiencia, o que todo está bien simplemente, ¿no? Pensamos a veces, puede ser que sí, claro, pero a veces también hay factores, como lo mencionaba Adriana, que nos pueden llamar la atención y que tendríamos que atender para que haya un correcto desarrollo del lenguaje en el niño. Sí, ¿cuáles serían como las edades propicias para estar todavía a tiempo de trabajar en problemas de lenguaje? ¿No? Lo ideal es a los primeros 3 años. Ya si tu hijo ves que tiene 2 años, 2 y medio, y aún su lenguaje no es contextualizado, aún no se puede referir al lugar donde está para expresarte algo, a lo mejor ya es comenzar a buscar algo más, buscar un apoyo. Un tiempo tuve la experiencia de trabajar en esta área de la terapia del lenguaje y es muy gratificante ver que hay mamás o papás que llegan muy en tiempo y a lo mejor es niño que requiere el apoyo de 2, 3 meses, a esperarnos más y que sea de un mayor tiempo. Entonces lo antes posible que tú detectes, hasta en las mismas piñatas lo puedes detectar, ¿no? No hace lo mismo que los demás niños. Buscar una atención inmediata para que fuera lo que te pueda llevar el mínimo tiempo. Sí, porque es importante, como lo mencionabas, para que no afecte su desarrollo posterior, ¿no? Así es. Que tenga una educación correcta, que pueda relacionarse de una manera correcta, asertiva y que sea un niño feliz. Sí, porque realmente el lenguaje está relacionado con todo, ¿no? Con todo el proceso de aprendizaje, de lectoescritura, entonces una cosa lleva a la otra. Así es. Y si se fijan, todo lo que hemos platicado han sido cosas muy comunes del día a día, ¿no? Sí. Pero que inconscientemente lo vamos favoreciendo, pero que es vital que lo hagamos.
¿Qué les parece, Mari? Adriana, si invitamos a una pausa y continuamos hablando sobre el tema? Estamos hablando acerca del lenguaje infantil y su desarrollo. Libres en tu corazón. Libres en tu corazón. Nace la ilusión de sentirte vivo. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros. Estamos hablando acerca del lenguaje infantil y su desarrollo, y Adriana nos había compartido un poco acerca de este aspecto que es tan importante en el bloque anterior, de cómo a veces, qué es lo que tendrían que hacer los padres de familia cuando notan alguna situación, alguna circunstancia, pues buscar una ayuda, ¿no? Profesional. Una ayuda profesional. Pero Mari tenía una pregunta muy importante para Adriana. Sí, también la importancia en el proceso del lenguaje, más ahora, ¿no? Que por la necesidad que hay de estar mejor preparados, cómo puede afectar en el desarrollo del niño el aprendizaje de nuevos idiomas, por ejemplo, ¿no? Okay. A edad temprana. Ok, bueno, como bien lo dice Mari, ahorita el comenzar a ser todos desde niños bilingües ya casi no es una opción, ¿no? Ya es algo que en nuestra sociedad y con todo lo que hemos tenido, el niño requiere ya contar con un mínimo de español e inglés, ¿no? Entonces, para un desarrollo del lenguaje regular, el comenzar desde el año, 2 años con el inglés no afectaría para nada el desarrollo de su lenguaje. Sin embargo, hay niños que requieren de alguna atención especial, si ya lo detectamos, que podría retrasarlo. Muchas veces ahí en el kinder donde yo estoy me toca platicar con las mamás y que dicen, oye, dime cuál es la mejor primaria, o sea, ¿qué primaria meto a mi niño? Y algo muy importante que hay que ver no es cuál es la mejor, es qué modelo educativo es mejor para tu niño, qué sistema educativo es mejor para tu niño. Cada caso en particular tiene una necesidad particular. Así es, porque a lo mejor yo te puedo decir, sabes que esa escuela es excelente, pero su método de enseñar a lo mejor son muy conductistas y a tu hijo eso no le sirve para nada. Él tiene otro estilo de aprendizaje, porque sabemos que estilos de aprendizaje son muchísimos, ¿no? Entonces, es que se ajusta mejor a la necesidad de tu hijo. Entonces, el comenzar a introducir una segunda lengua desde pequeños no es nada malo, al contrario, es excelente, porque ya le estamos dando la opción que esas dos lenguas sean sus lenguas natas. A lo mejor cuando el niño está en preescolar, en primaria, queremos mostrarle un segundo idioma. Lo va a aprender, claro, lo va a aprender como una segunda lengua, ¿sí? Sí. Lo importante de mostrarlo desde el año y medio, ese segundo idioma, en este caso lo regular es el inglés, lo importante de comenzarlo a mostrar desde ahí es que él va a crecer a la par con los dos idiomas. Entonces, tanto el inglés como el español, que es lo más común que hacemos, van a ser sus lenguas natas. Entonces, él te va a dominar en lectura, en escritura y en habla los dos idiomas. Ajá. Entonces, siempre y cuando sea un desarrollo regular del niño, no tendría por qué afectar para nada el introducir una segunda lengua. Entonces, hay que fijarnos en las necesidades de cada uno de nuestros hijos. Así es, eso es vital. Sí, y puede ser que afecte este tipo de situaciones, porque a lo mejor no todos traemos esa disposición a aprender otra lengua, ¿no? Bueno, a la etapa infantil sabemos que es más fácil, ¿no? Porque el niño es como lo decías, como más moldeable, también en la cuestión del lenguaje, ¿no? Pero tal vez a algún niño se le dificulte más que otro, no es como una preocupación para los padres de familia esa situación, ¿no? Se puede que trabajarla, ¿verdad? Para poder, ¿no?, propiciar después este aprendizaje. Porque sí es una necesidad en torno a lo del lenguaje, al tema del lenguaje, sabemos expresar, tal vez en estas dos lenguas, ¿no?, el español y el inglés. Así es. Pasa que cuando queremos aprender una segunda lengua, cuando lo hacemos ya de grandes, es mucho más difícil, ¿no? Así es. Y algo común que decimos, ay, no, es que a mí no se me da el inglés, o no, es que a ella se le da muy bien, por eso lo aprendió, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo hacemos de grandes y es nuestro cerebro, como lo decíamos. Ya no es tan moldeado. Ya tiene mayor maduración y es un poco más difícil de querer. Ya hablando de esta plasticidad del cerebro, por decirlo así, para las personas que están en casita que tienen hijos con algún problema de lenguaje, pero ya no en una etapa tan temprana de 1, 2, 3 años, y viendo el programa diga, me estoy dando cuenta que sí hay, por ahí hay algo. Se puede hacer algo a pesar de esta situación de
pues de la edad, ¿no? Claro que sí, aún con adultos nunca es tarde para poder trabajar y favorecer cualquier área del desarrollo, ¿no? Ahorita nos centramos mucho en platicar en el desarrollo infantil por esa plasticidad que platicamos, pero aún siendo ya niños de 6, 7 años, un adolescente, claro que hay mucho que trabajar y se puede modificar, y entre pues más temprano lo hagamos va a ser mejor. Es más rápido en todo caso, Así pero que en otras etapas, pero no que no se pueda llegar a ciertas metas, ¿no? Claro que se puede llegar. Y hay que también pensar que es un tema importante, ¿no? El lenguaje, saber comunicarnos, saber expresar, te abre muchas puertas, ¿no? Independientemente de lo que te vayas a dedicar, pero es importante una correcta expresión, una correcta comunicación de las ideas, te das a entender de la mejor manera. Entonces como que tendríamos que pensar también allá en casita los papás, que es algo muy importante para el niño, ¿no? Y que es la etapa especial para fomentar una correcta desarrollo en el tema del lenguaje, ¿no? Así es, y con todo eso que mencionaba, te da la seguridad de desenvolverte, ya no digamos que claro que es un super plus en tu área profesional, ya como persona, ¿no? El poder llegar con alguien y poder expresarse, social. Así es, poder expresar verbalmente sin ningún problema y tener seguridad, te da toda esa mayor Y eso fuerza. pues se genera en esas etapas que estamos hablando, Así que es, son muy indispensable. importantes, ¿no? Hacerlo de una manera natural. Recordemos que a un niño en su desarrollo infantil no le estamos enseñando, el niño está jugando. Es bien importante eso. Queremos llegar y sentarlo y mijito, vamos a aprender la R y sentado, ¿no? Claro. En esa etapa el niño es juego y todo hay que presentárselo por juego para poder favorecer un aprendizaje y de esta manera el niño lo hace naturalmente. Entonces, Se le da de una manera más fácil. Así es, y para él no es un trabajo, no es un esfuerzo, él está jugando. Y como dice Adriana, pues tal vez si ya está en una etapa de 6 años, 7 años, y hemos notado que no hay una correcta pronunciación, que hay un problema de lenguaje, pues hay que atender, no pasa nada, se puede corregir. Y claro que se puede corregir. Yo creo que también sería importante, obviamente pudiera dar para mucho el programa, para muchos programas, pero el saber algunas tipos de situaciones en el lenguaje o problemas o diagnósticos, no sé, cuáles son los más comunes. Por ejemplo, a lo mejor lo podríamos ver después en el siguiente bloque. Okay, ¿Qué les parece si, hablando de eso, invitamos a un corte y enseguida hablamos sobre ese aspecto? Estamos hablando sobre el lenguaje infantil y su desarrollo. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos. Libres en tu corazón, nace la ilusión de sentir. Libres en tu corazón, nace la ilusión. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en este su programa En tu mano está. Es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax Pensando en Ustedes. Los invitamos a que sigan en contacto con nosotros, díganos qué piensan, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, En tu mano está, a través de Facebook. Y bueno, estamos hablando sobre el desarrollo del lenguaje en los niños y veíamos algunos puntos importantes en el bloque anterior. Cerrábamos pues un poco diciendo que nunca es tarde para apoyar a nuestros hijos, especialmente la recomendación de Adriana es que sea pues en los primeros años, ¿no? Que eso es vital. Y concluíamos pues mencionando un poco para descubrir ahí en casita cuáles serían, por ejemplo, yo sospecho que a lo mejor mi hijo sí tiene algún problema, pero hay pues cantidad de diagnósticos diversos, ¿no? Algunos que nos pudieras comentar como para entender ahí en casita de qué se trata, ¿no? Más o menos, obviamente nos da para mucho, pero... Así es. Ajá. Sí, mira, lo primero que hay que asegurar en nuestros niños es que él tenga la presencia de todos los fonemas, o sea, que tenga la D, la B, la T, las primeras y las que el niño desde el primer año de vida va a comenzar a trabajar, es la P, la T y la M, ¿no? A mí me encanta acordarnos así, mira, me dijo mamá, que le dice, mamá, no te dijo mamá, ¿no? Está aprendiendo a repetir este fonema, ¿no? Entonces, es al pasar de los 3 años, o sea, ya este niño tiene 4 años y que los últimos fonemas que él logra obtener es la S y la R. Si aún no los presenta, ahí estamos hablando de hay que darle un apoyo, hay que llevarlo con el especialista, ¿no? Ya en etapas mucho más grandes, cuando el niño comienza a presentar ese tartamudeo, al comenzar a querer presentar, a dar una idea, a expresarla, o también cuando comienza a intercambiar letras, ahí ya son factores. Estamos hablando de un niño de
6, 7 años, ¿no? Que aún no logra expresar esa idea completa, ya están viendo un foquito de hay que atender algo más del lenguaje, ¿no? Serían como las ideas, como dice María, hay mucho más que trabajar, pero este foco como más de alerta que te quedas, ok, sí hay que hacer algo más por mi hijo, ¿no? Muy bien. Yo creo que eso es importante ahí en casita, poder estar observando, como decíamos desde el principio, para ver los logros, pero también para ver cuando hay alguna ausencia de algún punto importante y poderlo atender a tiempo, ¿no? Y pues yo creo que todos los factores influyen, ¿no? Yo creo que la formación que se da en la familia, el tipo de familia que es. Muchas veces vemos niños muy calladitos, que casi no se expresan. Pues ya eso da para otro tema, ¿no? Pero yo creo que también tiene relación con el lenguaje, ¿no? Claro, aquí entra algo muy importante que es la personalidad y el temperamento del niño, que son dos cosas que podemos moldear y otras que no. Su personalidad es algo que el niño es con lo que va creciendo y se va formando, y el temperamento es con lo que ya contamos, ¿no? Entonces, es algo que influye para que él lo pueda ir presentando este lenguaje, pero nuestra tarea como padres es el comenzar a favorecer que esa personalidad le dé para que él pueda expresarse e ir formando todo eso. Y es algo natural porque somos seres sociales, ¿no? Así, claro. ¿Y cómo te vas a expresar? Pues a través del lenguaje, ¿no? Ya sea corporal o lenguaje por medio del habla, ¿no? Entonces es importantísimo que el niño pues tenga esa relación, esa dinámica de entrar con otros niños, con otras personas en una convivencia sana, ¿no? Y todas las herramientas necesarias para que lo pueda desarrollar. Lo que ha mencionado Adriana, ¿no? Adriana, ¿y quién sería como el especialista en caso de que ya estén pensando, ay, tengo que ir, con quién se tiene que ir? ¿Quién sería como la primera persona más adecuada? Ok, pues directamente es acudir con algún terapeuta de lenguaje, ¿no? Aunque en ocasiones tú puedes detectar algo como papá y no era precisamente esa la problemática, ¿no? Entonces, ahora las escuelas están muy bien capacitadas en el hecho que las maestras te dan una canalización casi automática, ¿no? A lo mejor tu maestra, la maestra de tu niño no te va a decir, oye, tiene tal cosa, pero ella te va a decir, ¿sabes qué? Noto en su desarrollo tal y tal factor, creo que es importante entenderlo. Puedes ir con tu psicóloga, a lo mejor a tu pediatra te puede orientar con quién acercarte, pero en sí ya para trabajar, si detectamos que el problema va en lenguaje, directamente con algún terapeuta en lenguaje. Y como decías, pues es la etapa más importante pues para atender. Ya cuando uno es adulto, pues sí se puede, por supuesto, pero tal vez hay un poquito más de complejidad en corregir esos factores, ¿no? Entonces, cuando allá los papás en casa noten esas situaciones, pues hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Que es a fin en beneficio de aquella personita, de ese niño, de esa niña. Claro, para eso estamos, aparte de los papás. Entonces, para que vayamos atendiendo ese tipo de situaciones, ¿no? Que tal vez se den muchas veces, pero por la ignorancia o por otros factores, pues creemos, es como yo aprendí a hablar muy tarde, o yo lo vamos asociando como algo normal, pero tal vez pues no lo sea, ¿no? Sí, lo dejamos pasar, pues, ¿no? Y como dice la frase, pues ningún padre nace sabiendo ser padre, ¿no? Entonces sí es muy válido el que a lo mejor no tenemos la idea concreta de qué hacer con nuestro hijo, pero hay que aprovechar todo ese medio de información con el que contamos, ¿no? Sí, y como decías, pues ahorita hay afortunadamente hay mucha información a través de las computadoras, a través del internet. Podemos ir notando un poquito qué es lo que está pasando en la educación en este aspecto del lenguaje en el niño, ¿no? Y sobre todo no tener miedo, ¿no? Porque a veces creemos que, ay, no, tiene un problemita, mejor me hago la que no veo, y ese tiempo es oro. Es oro. Entonces, estoy notando algo, bueno, vamos viendo en qué y cómo lo podemos ayudar, porque para eso estamos los papás, para darles las herramientas necesarias para que el niño salga adelante, ¿no? Sí, así es. Y ahorita hay muchos medios por los cuales nos podemos enterar y también cómo nos podemos ayudar, tanto instituciones públicas, en la escuela, médicos, psicólogos, terapeutas. Entonces creo que hay posibilidades de solucionar este tipo de situaciones, ¿no? Que ahí en casita no se asusten, ¿no? Que es algo que se puede realizar y que va en beneficio pues de la educación de los hijos, en ese sentido, de esa relación. Muchas gracias, Adriana, por haber compartido con nosotros este tema. No, muchas gracias. Les agradezco mucho la invitación y es un gusto. Espero pues pueda ser para beneficio de los padres y pues todo sea para el mejor desarrollo de nuestros niños. Gracias. Gracias, Mari. Y muchas gracias. Gracias allá en casita. Nos despedimos. Recuérdenles sonríele a la vida para que la vida les sonríe a ustedes. Un abrazo y Dios les bendiga. Hasta pronto.